Saludos cordiales para todos los apasionados del fútbol. Iniciamos la clase número 7, una clase enfocada hacia una cualidad física como la resistencia, muy controversial de por sí, y durante muchos años esta capacidad fue el factor fundamental para la planificación del fútbol. Esta es la segunda clase de preparación física. En la primera clase, en el video 1 y 2, evaluamos todo lo relacionado con la coordinación para niños y para futbolistas juveniles, y ahora entramos con el tema de la resistencia. En una primera intervención vamos a mostrar la clasificación de la resistencia de una manera general, de una manera gráfica para que se entienda, y posteriormente daremos nuestro punto de vista sobre el tema del entrenamiento de las cualidades físicas en el fútbol. Normalmente y a través de la historia, pues la resistencia a grosso modo ha tenido dos clasificaciones o dos subdivisiones esenciales, que es la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica, sabiendo que la resistencia aeróbica es cuando la intensidad del ejercicio es de leve a moderada y hay suficiente presencia de oxígeno, mientras que la resistencia anaeróbica no es aquella en la que no hay oxígeno, porque sin oxígeno no viviríamos y sin oxígeno las células morirían. La resistencia anaeróbica consiste en que hay muy poca presencia de oxígeno, casi nulo, pero siempre hay un pequeño porcentaje. Esa ha sido la clasificación básica, la clasificación normal que se le ha dado a esta cualidad física, y la dividen en resistencia aeróbica como potencia aeróbica de baja, potencia aeróbica de media y potencia aeróbica de alta, y la resistencia anaeróbica, que es la láctica y la láctica. Esta clasificación ha sido muy básica y se ha manejado durante muchos años, pero esa clasificación se hacía más que todo para una resistencia general. Ya lógicamente buscando una especificidad en el fútbol, es decir, algo más directo para el deporte en cuestión, esta clasificación que se da en la Asociación de Preparadores Físicos del Fútbol Argentino, APEFA, donde el profesor Gustavo Otero, el preparador físico de Julio César Falcioni, en la época del Boca Junior, en sus capacitaciones nos mostró pues esta imagen donde se tiende a clasificar la resistencia en los deportes de conjunto y en el fútbol, que es la resistencia aeróbica de baja intensidad y la resistencia aeróbica de alta intensidad. Y ahí en el cuadro se observa lógicamente que la de baja intensidad se controla a través de la frecuencia cardíaca, y la de alta intensidad también, siendo la de alta intensidad pues con mayor porcentaje de frecuencia cardíaca y mayor pulso. Con respecto a lo de la resistencia, debemos tener en cuenta que ha habido una evolución metodológica en los últimos 15 años en el fútbol, y esa evolución metodológica ha afectado todos los factores relacionados con el entrenamiento de este deporte y especialmente la resistencia. Por ejemplo, hemos visto cambios en la programación. Antes, los primeros días del microciclo eran enfocados hacia el desarrollo de la resistencia. Ahora los primeros días de los microciclos son orientados hacia el desarrollo de la fuerza. Antes había muchos ejercicios generales, muchos ejercicios inespecíficos. Ahora hay muchos ejercicios especiales. Cambios en la riqueza motriz. Antes había mucha linealidad, se trabajaba mucho lo que es trote continuo, intervalados, intermitentes largos, de bastantes distancias. Ahora hay mucha variabilidad, se hacen intermitentes más cortos, se hacen juegos en espacios reducidos. Cambios en la composición de la carga. Antes había mayor volumen, es decir, gran cantidad de kilómetros, de metros, de horas de trabajo. Ahora se enfoca en la intensidad, es decir, en la calidad del movimiento, en el mayor esfuerzo, pero un menor volumen, es decir, disminuyeron los kilómetros, disminuyeron los metros en pro de mejorar la intensidad. Antes la resistencia era la cualidad madre para la planificación del fútbol, e inclusive muchos futbolistas en algunas ocasiones no eran tenidos en cuenta por sus niveles de resistencia. Ahora se ha dado un vuelco a este aspecto, la fuerza ha tomado un valor importante dentro del entrenamiento, y se considera ahora que la fuerza es la madre de las cualidades físicas en el fútbol. Antes no se realizaban entrenamientos preventivos, se realizaba más que todo entrenamientos de la resistencia para mejorarla. Ahora se combinan sesiones preventivas con lo que es trabajo de fuerza y pequeños trabajos de resistencia. Para nosotros manejar y entender la planificación idónea del trabajo de la resistencia, debemos manejar los conceptos básicos de la planificación, como ya vimos con respecto a los conceptos tácticos explicados en una clase anterior. Ahora debemos manejar los conceptos técnicos específicos de la preparación física, y entramos a definir lo que es el volumen. El volumen es la cantidad de trabajo, la cantidad de kilómetros, la cantidad de horas, la cantidad de metros. Es algo cuantitativo que podemos contar.
La intensidad es la calidad del trabajo, algo cualitativo, es decir, una mayor intensidad quiere decir un mayor esfuerzo, una mayor calidad de movimiento, y una menor intensidad quiere decir un menor esfuerzo y una menor calidad del movimiento. La duración se refiere al trabajo total, al tiempo total de trabajo durante la sesión o durante un ejercicio. La densidad quiere decir la relación trabajo-pausa, es decir, por ejemplo, trabajo 30 segundos y recupero 45 segundos a un minuto, es decir, una relación de trabajo 1:1 quiere decir el mismo tiempo de trabajo que el mismo tiempo de pausa. Relación 1:2 quiere decir el doble del tiempo de pausa por el tiempo de trabajo. Relación 1:0.5 quiere decir la mitad del tiempo de trabajo es la pausa. Esta densidad está determinada dependiendo de la intensidad del ejercicio, es decir, cuando un ejercicio es muy intenso, lógicamente tenemos que dar más pausa, y cuando un ejercicio es muy liviano, la pausa es corta o no se hace pausa. Dentro de esas pausas encontramos las micropausas, que las micropausas quiere decir la pausa entre series o entre repeticiones, perdón. Es decir, hacemos 5 repeticiones de 20 metros. Hacemos la primera repetición de 20 metros, por ejemplo, en 4 segundos, y hacemos una micropausa de 10 segundos. Hacemos la segunda repetición de 20 metros y hacemos otra micropausa de 4 segundos. Y la macropausa es la pausa o la recuperación entre series. Por ejemplo, hacemos 5 repeticiones de 20 metros y cuando hacemos la quinta o la final, hacemos una macropausa de 2 minutos y después iniciamos, por ejemplo, 5 series de 40 metros, o sea, es decir, aumentamos la intensidad, perdón, aumentamos la distancia, es decir, el volumen, la intensidad, la duración, la micropausa y la macropausa son conceptos que el preparador físico debe manejar y son conceptos que el entrenador de fútbol debe manejar. En mi país y en muchos países, cuando uno trabaja en una escuela de fútbol o cuando uno trabaja en un equipo de divisiones menores, la mayoría de las veces no tiene preparador físico y no tiene psicólogo, no tiene utilero. En definitiva, el entrenador es el preparador físico, el psicólogo, el utilero, mejor dicho, le toca cumplir varias funciones. Entonces, nosotros como entrenadores debemos tener algunos conceptos básicos de la preparación física, debemos conocer de preparación física por si nos toca realizar este trabajo, y por si tenemos un preparador físico que trabaje bajo nuestro mando, debemos conocer los términos y conocer los trabajos para saber si el preparador físico está orientando esos trabajos hacia lo que nos interesa, y si podemos decir así, no puede sobreentrenar a los jugadores por exceso de trabajo, o no puede tener unas cargas muy livianas por falta de trabajo. Entonces, para nosotros los entrenadores darnos de cuenta de esa situación, debemos conocer los principios básicos de la preparación física, y estos componentes de la carga me ayudan a determinar y a controlar mejor los trabajos de resistencia aeróbica de baja intensidad y los trabajos de resistencia aeróbica de alta intensidad. ¿Cómo desarrollar la resistencia? Bueno, la resistencia hay múltiples formas de desarrollarla, y aquí colocamos algunos ejemplos de resistencia aeróbica en equipos tanto de fútbol juveniles como profesionales que nos brindaron los preparadores físicos de Argentina. Por decir algo, dio vuelta a la pista atlética, es decir, 4.000 metros de volumen en 20 minutos, muy utilizado en procesos de divisiones inferiores en Vélez Sarsfield durante el periodo competitivo cuando el profesor Gustavo Otero trabajaba allí. Ahí estamos trabajando la resistencia aeróbica de baja intensidad, 10 kilómetros continuos, para entrenamiento regenerativo luego de sesiones internas o semanas con doble competencia, trote continuo de 10 a 30 minutos, cuenta toques en espacios reducidos en relación al número de participantes, por ejemplo 3 equipos de 8 jugadores, es decir 24 jugadores en media cancha. En este primer ejemplo observamos 4 tipos de trabajo para trabajar la resistencia aeróbica de baja intensidad. Los primeros se caracterizan porque no hay presencia de balón y porque es un trote continuo. Los segundos se caracterizan porque está la presencia del balón y hay presencia de rivales. En definitiva, y ahí entra la polémica del trabajo de resistencia. ¿Cuál es más específico para el fútbol? ¿Cuál es el idóneo o el ideal? Desde nuestro punto de vista, todos los trabajos que estén relacionados con el balón y todos los trabajos que tengan que ver o que se apunten más hacia la especificidad del fútbol
Lógicamente, desde nuestro punto de vista, deberían ser los ideales. Encontramos más ejemplos para trabajar la resistencia aeróbica a baja intensidad. 3 series de 3000 metros, la primera serie en 13 minutos con 3 de pausa, la segunda serie en 15 minutos con 3 de pausa y la tercera serie en 18 minutos y final. En pretemporada, periodo de habituamiento durante la primera semana de trabajo. Ese es un ejemplo para pretemporada. Otro ejemplo, 9 versus 9 a 2 o 3 toques con participación continua de todos los jugadores durante 20 minutos o 2 tiempos de 10 minutos en media cancha. Otro ejemplo, juego de los 3 colores, una cancha de 40 por 25 metros, duración 15 minutos de trabajo sin pausa. Dos equipos tienen la pelota con un equipo que trata de recuperar, mientras estos juegan a 2 toques en el campo delimitado. Circulaciones técnico-tácticas son movimientos específicos que se hacen sin rivales, de características del tipo tocar y pasar. Se trabajan generalmente movimientos tácticos que el entrenador quiere afianzar en su equipo en la fase ofensiva. Generalmente se hacen a una baja intensidad. La intensidad depende de lo que quiera el entrenador. Es un ejercicio de característica aeróbica. Más o menos se maneja entre 140 y 100 pulsaciones por 160 pulsaciones. Posibilidad de alto aprendizaje táctico y técnico por la baja exigencia física. Esos son ejemplos para trabajar la resistencia aeróbica de baja intensidad. Repito, y como se ha dicho en el transcurso de estas clases, ningún método es 100% perfecto y ningún método no tiene ninguna validez. Lógicamente, buscando algo específico con el fútbol, consideramos que los métodos de entrenamiento que involucran el balón y que involucran la toma de decisiones y que involucran los rivales debería tener mayor preponderancia y mayor tiempo de trabajo sobre los métodos analíticos o los métodos que no influyen en la toma de decisiones en el futbolista. Entonces, viendo todos estos ejemplos de cómo trabajar la resistencia aeróbica de baja intensidad, lógicamente nosotros tenderíamos a inclinarnos por los cuentatoques, por las circulaciones técnico-tácticas y en definitiva y en última opción dejar los trabajos continuos y los trabajos de pasadas, como se lee en Argentina, pasadas de 1000, pasadas de 800, pasadas de 100. Eso lo dejaríamos como última opción, teniendo en cuenta que se busca la especificidad dentro del entrenamiento. Y la resistencia aeróbica de alta intensidad, lógicamente, o potencia aeróbica alta, lógicamente, como su nombre lo indica, la intensidad aumenta, es decir, son ejercicios más complejos, más exigentes, y colocamos como ejemplo de trabajo lo siguiente: 10 series de 800 metros al 85% del test de 1000, con 1 minuto 45 de micropausa. Ya se habló lo que es la micropausa. Dependiendo del resultado de un test, se determina un tiempo, que ese tiempo determina un porcentaje de la capacidad de cada jugador o de un grupo, y ahí se trabaja con ese tiempo. Estos temas también se pueden explicar, se explicará en un video posterior, que es lo que es el test, los desarrollos de los tests y cómo planificar las cargas de trabajo físico con trabajos que no son específicos para el fútbol, dependiendo de los resultados del test de 1000 o del test del Leger, o el test yo-yo, que son los más utilizados para evaluar la resistencia en futbolistas. Otro ejemplo son 10 pasadas de 600 metros al 90% del test de 1000, o sea, una variante del ejemplo anterior. 12 pasadas por 400 metros al 100% del test de 1000, aquí ya es una exigencia mucho más alta. 13 pasadas de 300 metros al 105% del test de 1000, ya vemos que la intensidad sigue aumentando. Un juego reducido de gol en conducción, cancha de 15 metros, 15 por 10 metros, 2 versus 2, 4 series de 3 minutos por 3 minutos de pausa al trote. El gol solamente vale pasando la pelota en conducción por la línea final. Aquí ya empezamos a trabajar con balón y con rivales. Y trabajo intermitente, que también esto amerita una sola clase, que lo intermitente es lo más específico para el fútbol según los análisis estadísticos y según la especificidad del fútbol. Lo intermitente debería ser lo más recomendado para trabajar en futbolistas. Un trabajo intermitente, por ejemplo, 10 por 10 en 20 por 20 metros durante 5 minutos, 600 metros, después 9 por 11, esto quiere decir 10 por 10, 10 minutos de 10 segundos de trabajo por 10 segundos de pausa, 9 segundos de trabajo por 11 segundos de pausa, 8 segundos de trabajo por 12 segundos de pausa, en 20 por 20 metros. Otro ejemplo puede ser el fútbol reducido, cancha de 50 por 35 metros con arcos grandes, 6 series de 6 a 7 minutos con 1 minuto 30 segundos a 2 de pausa, y se trabaja con varios jugadores. Fútbol reducido con apoyos, 4 versus 4 con 2 apoyos fijos en cada equipo, serie de 2
2x2 de pausa como poste, cancha de 50 por 35 metros, cuentatoques de alta intensidad, 6 series de 5 minutos de trabajo. En definitiva, lo que queremos demostrar en esta primera clase de la cualidad de la resistencia, la cual tiene mucho tema para hablar y mucho tema para analizar. Observamos que básicamente la resistencia, de acuerdo a los preparadores físicos, debe clasificarse en la resistencia aeróbica de baja intensidad y la resistencia aeróbica de alta intensidad, que hay múltiples formas de trabajarla y como se observaron en los ejemplos, existen dos tendencias marcadas. La primera tendencia es a trabajar en muchos metros linealmente, sin la presencia del balón, sin la especificidad del fútbol, es decir, recorrer determinada distancia en determinado tiempo a determinada intensidad, que esa intensidad me la determina un resultado de un test y en la cual, dependiendo de ese resultado del test, yo debo planificar las cargas de trabajo en unos porcentajes, es decir, resistencia aeróbica de baja intensidad, unos porcentajes menores, y una resistencia aeróbica de alta intensidad, ya los porcentajes aumentan. Esa es una tendencia muy marcada que se utiliza mucho en pretemporada, especialmente en Argentina, donde el jugador argentino está acostumbrado a correr sin balón, donde está muy acostumbrado a las pasadas. Repito, estas son tendencias, son metodologías, son paradigmas del entrenamiento que se manejan así. Algunos estarán de acuerdo, otros no, pero como analista del fútbol y como entrenador del fútbol debo demostrar a todos ustedes las diferentes posibilidades que hay en cuanto al trabajo de la resistencia, en cuanto al trabajo del entrenamiento del fútbol, las metodologías. Cada uno de los entrenadores debe decidir por cuál se inclina, respetando todos los conceptos, y en la resistencia vemos que esa tendencia marcada de trabajos lineales y continuos sin la presencia del balón cada vez son menos comunes en el mundo del fútbol, aunque algunos equipos y algunos directores técnicos aún lo aplican. Y cuando se es preparador físico se debe adaptar a lo que el entrenador solicita. Entonces, si el entrenador nos solicita este tipo de trabajo, debemos tener el conocimiento para aplicarlo, ya que hay algunos entrenadores que aún manejan este tipo de metodología y que se enfocan en que el preparador físico solo maneje cargas físicas y él se encarga de lo técnico-táctico, que no es lo ideal desde nuestro punto de vista, pero que es algo respetable. Y la otra tendencia a trabajar la resistencia ya se enfoca hacia lo intermitente, es decir, hacia lo discontinuo, hacia lo situativo, donde se enfoca en el trabajo de los espacios reducidos, donde se enfoca en los trabajos de intermitentes con balón. Intermitente quiere decir esfuerzos muy cortos con pausas de trabajo muy cortas, por ejemplo 10 segundos de trabajo por 10 segundos de pausa, 9 segundos de trabajo por 11 segundos de pausa, y ese intermitente, según la mayoría de los entrenadores de la actualidad y según los analistas físicos y los profesores de fisiología del deporte, consideran y recomiendan el trabajo intermitente y el trabajo discontinuo de acuerdo a lo que es el fútbol, y lo podemos ver en esta imagen. En esta imagen podemos ver cómo un jugador en determinada situación está a 6 kilómetros por hora y de un momento a otro hace un esfuerzo que lo acerca a 14 kilómetros por hora, frena, acelera, arranca, vuelve y frena, vuelve a acelera y vuelve a arranca. En definitiva, esa es la característica de la intermitencia en el fútbol, algo discontinuo, algo que tiene muchos parates, algo que tiene muchos esfuerzos discontinuos, algo que es muy situativo, dependiendo de múltiples factores, y la imagen así lo demuestra cuando el jugador en algunas situaciones tiene que acelerar a 23, 24 kilómetros por hora durante 5 o 6 segundos, después frena y prácticamente trota un minuto, después vuelve y acelera, después vuelve y frena. Entonces, aquí donde ya empezamos a hacer análisis y ya empezamos a buscar la especificidad del deporte y nos empezamos a preguntar, ¿y qué tiene que ver lo continuo con el fútbol? Y eso lo evaluaremos y lo analizaremos en una próxima clase, en una próxima edición, tratando de no realizar estos videos de una manera muy larga y muy extensa para no tornarlo aburridor. Y por lo complejo y por lo extenso del tema, no damos por concluido aún el trabajo de resistencia. En una próxima edición de una clase de preparación física continuaremos con el análisis de la resistencia, con lo que opinan los principales entrenadores del mundo de la preparación física del fútbol actual. Simplemente, y para terminar esta clase, el objetivo fundamental de este video era mostrar a ustedes las tendencias actuales del entrenamiento de la resistencia. Queda en evidencia claramente que hay dos tendencias muy marcadas. Cada uno de los entrenadores y los preparadores físicos, en base
a sus análisis, a sus evaluaciones, determinará qué camino seguir. Nosotros, el punto de vista que tenemos es que entre más se aproveche el tiempo y entre más se busque la especificidad en el deporte, los procesos de entrenamiento tienden a mejorar y generan mayor adherencia y mayor gusto al deportista. Entonces ya saben hacia qué camino nos inclinamos, es decir, hacia el trabajo de la resistencia en situaciones de juego, hacia el trabajo de la resistencia en situaciones intermitentes. Y para finalizar, debemos tener en cuenta que en los niños entre los 4 a los 10 años, su proceso hormonal y su desarrollo biológico natural no se ha completado, por lo que trabajar la resistencia con grandes cargas de trabajo no tiene ningún sentido, ya que su sistema cardiovascular no está totalmente desarrollado. Entre los 4 y los 10 años no deberíamos preocuparnos tanto por trabajar la resistencia, sino más bien trabajar la coordinación y las capacidades técnicas o los gestos técnicos ofensivos y defensivos, ya que en esta edad de los niños tienen, por su plasticidad del sistema nervioso, la capacidad de mayor aprendizaje. La resistencia con altas cargas deberíamos dejarlo para unas edades entre los 13 a los 17 años, cuando ya hay una maduración y cuando ya el trabajo de resistencia puede ser más adaptable al niño o al joven futbolista. Espero que con este video haya quedado un poco claro el panorama y las tendencias claras del entrenamiento de la resistencia. Repito, este tema no se da por finalizado debido a su complejidad y a que es extenso, y esperamos aclarar las